Vino acompañada de la composición definitiva de las listas de candidatos a diputados y a senadores, tanto a nivel nacional como a niveles provinciales, y esto dejó realmente un tendal. Esto dejó un tendal de heridos, de decepcionados, de gente que en algunos casos actuando técnicamente y en otros casos haciendo de recontra alcahuetes, suponían que iban a tener un lugar en las listas y no lo tuvieron. Y el otro gran tema que terminó desencadenándose el domingo y que fue el descenso de River, todavía perdura, los dos perduran. Hoy estamos a miércoles, a mitad de semana, y todavía perdura. ¿Perdura por qué? Porque tuvo esto también un efecto político. Aparentemente la Casa Rosada quedó un poco preocupada porque no previó todo lo que podía llegar a pasar. La ministra Nilda Garré estuvo hoy a la mañana dando explicaciones y admitiendo que el partido debió haberse jugado sin público. Y ustedes fíjense qué curioso, además, que entre muchísimos hinchas de River, según la consultora X de Artemio López, en una medición que realizó hace alrededor de un año, los hinchas de River componen el 32% del universo futbolístico de la Argentina, detrás de los de Boca, que alcanzan el 40%. Ese 32% son alrededor de 13 millones de personas. De manera que hay 13 millones de personas en Argentina hoy, algunos más, otros menos, porque no todos tienen el mismo grado de fanatismo. Vamos a suponer que de esos 13 hay 7 que sean fanáticos y 6 que sean tenues. Bueno, hay por lo menos 7 millones de personas que están con mucha bronca en la Argentina y está empezando a circular algo que no le debe caer en gracia a la presidenta, como no le cae en gracia a nadie este tipo de cosas, que es que los hinchas de River están asociando su desgracia a dos nombres, o a dos situaciones, a que River sufre el primer descenso de sus 110 años de riquísima historia, cuando la presidenta se llama, o bajo la presidencia de una señora que se llama Cristina Fernández de Kirchner, perdón, y en un torneo que se jugaba por el trofeo Néstor Kirchner. Hay hinchas de River que ya no quieren ni escuchar hablar de estos dos nombres. Ustedes saben que el argentino, y sobre todo el hincha de fútbol, es cabulero. Y todo aquello que tenga que ver con una prenda de vestir, que si me siento acá, el otro día ganamos, hoy me voy a sentar acá, me pongo, me saco esta campera según haya ido el resultado. Y hay personas que no conviene nombrar porque no están asociadas con la buena fortuna. Bueno, hay unos cuantos miles, yo diría ya algunos millones de hinchas de River que están diciendo, pero justo nos vino a pasar esto bajo la presidencia de esta señora y en un torneo que se jugaba por el trofeo Néstor Kirchner. Ustedes fíjense cómo las cosas se unen, y esto no es ninguna pavada, porque realmente está en el ánimo de mucha gente. Y volviendo un poquitito, hoy vamos a tratar este tema con un especialista en psicología del deporte y no solamente en cuanto a lo que se debió haber hecho en el plantel de River, sino inclusive también al comportamiento de la gente, y por ahí nos puede ampliar este comentario que nosotros hacíamos. Y volviendo al otro tema, que también será motivo de análisis seguramente en próximas emisiones de Dominó, los más perjudicados o los que se sienten más perjudicados son la gente de la CGT, Moyano y su gente. En los últimos días, Viviani del gremio de los taxistas y Piumato de los judiciales, dos de las principales espadas de Moyano, salieron a quejarse, a criticar duramente el hecho de que la CGT de Moyano tuviera virtualmente un solo puesto en los lugares expectantes, el puesto 11º para uno de los hijos de Moyano, porque el otro puesto, que es el 4º para un metalúrgico de La Matanza, ellos no lo toman como propio porque Antonio Caló, que es el líder de los metalúrgicos, está andando por otro andarivel. También se quejó muchísimo Luis Delía y también, como decíamos, algunos travestidos, que son los peores, como la diputada radical Silvia Vázquez, que se sintió absolutamente traicionada y dijo algo tremendo, porque dijo, si me hubiesen avisado antes que no iba a estar en un buen lugar, yo veía lo que hacía, tal vez como sugiriendo, me anotaba por otro lado. Ustedes fíjense las convicciones.
de esta gente. Y veremos cómo sigue esta película, porque la verdad es que en algún momento cuando Kirchner habló con Cobos para que acompañara a la presidenta en la fórmula, hace ya unos años, le dijo, la idea de la transversalidad es empezar a licuar al peronismo. No hacerlo desaparecer, pero empezar a licuarlo. La presidenta, con el armado de las listas, se llevó puesto a medio peronismo o más, y estoy hablando del peronismo duro, el de los caudillos, de la provincia de Buenos Aires y de otras provincias. Veremos cómo termina esto. Pero ahora, después de los auspicios, nos vamos a ocupar del otro gran tema de la Argentina que, insisto, preocupa a millones de personas, alegró seguramente a otros millones que no son de River y también tuvo implicancias políticas. Ya volvemos. La energía te acompaña siempre. Edenor. Rofex, seguridad y transparencia en futuros y opciones desde 1909. Créditos hipotecarios del Banco Ciudad. 20 años cuota fija y los últimos 3 años de regalo. Informate 0822 20400, www.bancociudad.com.ar o en cualquiera de nuestras sucursales. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Podés seguir pidiendo deseos o empezar a cumplirlos. Con Quiniela Plus podés ganar más de $500,000 por solo 3 pesos. Que el sistema de ART funcione significa que 8 millones de trabajadores tienen la mejor cobertura, que el número de empresas asesoradas en prevención creció un 239%, que cada año más de 575.000 trabajadores reciben prestaciones totales y de por vida, que la mortalidad en el trabajo se redujo un 60%, Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, 14 años de gestión y resultados. Prevenir primero, estar después. Muy bien, muchísimas gracias. Compartimos hoy esta mesa de dominó con el licenciado Raúl Barrios. Él es titular de la Cátedra de Psicología del Deporte de la Universidad de Buenos Aires. Así es. Y Sí. Miembro de APDA, la Asociación de Psicología del Deporte Argentina también. bueno, parecería que en la teoría podría ser el hombre ideal para explicarnos qué es esto que ha pasado en River, porque una de las cosas que se vino debatiendo en el seno de la comisión directiva de River y en el mundillo periodístico era si River, no ya el último día, seguramente, pero sí un par de meses antes, cuando se veía que esto que finalmente ocurrió era una posibilidad cierta, debió de haber recurrido a la ciencia, porque en realidad estamos hablando ya de algo que excede lo meramente deportivo, para ver si se podía levantar el ánimo de jugadores que realmente demostraban que tenían mucho miedo de ponerse esa camiseta y de salir a revertir la situación. Y después también le vamos a preguntar por el comportamiento de la sociedad, sobre todo de la gente de River. Raúl Barrios, ¿pudo haber cambiado la situación de River? Vamos primero a lo deportivo con una ayuda terapéutica. ¿Y cómo debió haber sido hecho esto? ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿De qué forma? Sí, en realidad no podríamos hablar de ayuda terapéutica, sino de un trabajo previo. Es decir, hay una cosa que ya a esta altura no se puede desconocer, que es la importancia del factor mental en el rendimiento deportivo. Es decir, el rendimiento deportivo, y esto yo lo digo en cuanto oportunidad tengo, depende de básicamente 4 grandes factores. La condición física, ¿sí?, que todo atleta debe tener. La condición técnica, que es el dominio del balón o de la técnica de carrera o de lo que fuera. Una cuestión táctico-estratégica, que tiene que ver cómo uno juega. Y el factor mental. Sin dudas, hay momentos en la vida del deporte en que un factor es más predominante o más importante que otro. Si estamos trabajando en la pretemporada, obviamente la carga en el factor físico va a ser más alta. En una situación crítica o en una competencia en donde se define un campeonato o un descenso o una clasificación para un torneo, el factor mental comienza a cobrar importancia. Pero no es correcto trabajarlo en ese momento. O sea, hay que llegar a ese momento con todo un trabajo previo. En realidad el trabajo previo, y en la mayoría de los clubes se trabaja en las divisiones inferiores.
En primera división, hoy por hoy no hay ningún plantel que tenga incorporado un psicólogo. Ninguno. En primera división, ninguno. Sí hubo un periodo muy exitoso en la era Peckerman con las selecciones juveniles, en donde estuvo Marcelo Roffé trabajando casi 5 años, claro, y fue el periodo más exitoso, no porque estuviera presente el psicólogo, sino porque se abordaron con una profesionalidad muy alta todos los aspectos, el físico, el técnico, el táctico y el mental. Alguien que está en la vereda opuesta de esta teoría, y que en la gente de fútbol hay muchos, en primer lugar, los jugadores de fútbol que entienden que si uno no jugó al fútbol profesionalmente no tiene derecho a nada, a opinar nada. Los técnicos, muchos son también así, y muchos colegas periodistas que creen que esto lo tiene que arreglar el técnico en el vestuario. Esa gente le diría, pero mire Raúl, Vélez sin psicólogo se llevó todo por delante y casi caminando. No, y Vélez tiene un psicólogo. Vélez tiene psicólogos en el fútbol amateur y ha tenido durante un tiempo, no sé si está todavía, porque la verdad que es un pibe que tiene un perfil muy bajo y que prácticamente trabaja solamente en las concentraciones, que es Marcelo Márquez, es un chico que viene de Rosario. ¿Pero trabaja con los profesionales? Trabaja con los profesionales. Ah, bueno. Trabaja con los profesionales. Usted nos había dicho que no había... No. Ahora recuerdo, pero lo que pasa es que no tiene una inserción durante la semana. Él viene, creo que llega el viernes a la mañana, participa de la concentración, no sé qué tipo de trabajo hace ahí adentro. Tampoco sé si actualmente sigue estando, pero durante un tiempo, y esto está, creo que en la página de Vélez hay una nota que le hacen al doctor Copolecchia, porque Marcelo Márquez, o el psicólogo en realidad en nuestro caso, integra el departamento médico de cualquier institución deportiva. Y ha trabajado. Pero fíjate vos que es tan bajo es tan poca la importancia que se le da, digamos, al aspecto mental, que ni siquiera trasciende.